irmãos, amadas Amén, irmãs. amados hermanos y hermanas, buenas noches. Nós vamos continuar nossa comunhão. Vamos a continuar nuestra comunión A última noite, sobre la última noche que el Señor estuvo con sus discípulos. é a porção Es que la o porción Evangelho de João que el Evangelio de Juan registra a partir a partir del capítulo 13. nós na última comunhão vimos En la última comunión no vimos, capítulo 15, en el final del capítulo 15, ese capítulo que habla de la vid. ali o Senhor diz, Allí el Señor dice, en los versículos 26 y 27, quando porém vier o Consolador que eu vos enviarei, cuando venga el Consolador que yo os enviaré de o parte del Espírito Padre, da verdade, que dele el Espíritu de procede, verdad, que de él esse procede, dará testemunho de mim. ese dará Vós testimonio de também mí. testemunhareis, Y vosotros también daréis testimonio, desde o princípio. porque habéis estado conmigo desde el principio. No Evangelho de João capítulo 15, nós vimos En el Evangelio de Juan capítulo 15, vimos al Señor hablando de la vid. essa é uma visão que todos Y esa es una nós visión que precisamos todos ter, nosotros necesitamos porque tener, Ele é a videira e nós somos os ramos. porque Él es la vid y Aqui nosotros está los falando do pámpanos. que nós somos. El Señor está hablando aquí de lo que nosotros somos y habla también de nuestro relacionamiento con Él. Vimos la importancia de un pámpano permanecer en la vid, permaneciendo en la vid, recibiendo la vida de la vid, recibiendo la savia, recibiendo la palabra. Y si nosotros permanecemos en la vid, disfrutamos de la persona del Señor, disfrutamos de su hablar, de su palabra, disfrutamos de su amor. Y cuando nosotros disfrutamos del amor del Señor, ese amor nos llena y hace también de que ese amor fluya de nosotros. Y nosotros podemos también así amar los unos a los otros. Y esa cuestión de amar los unos a los otros, vimos en el versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y aquí el Señor nos muestra una realidad, que ese amor que Él tiene, que ese amor divino tiene una característica, que es de darse. Dar la propia vida en favor de los amigos. Y también nos considera no solo como siervos, sino como amigos, pues todo lo que Él recibió de parte del Padre lo transmitió y lo dio a nosotros. Por eso somos bienaventurados. Podemos conhecer o coração de Deus, receber o seu falar e a sua vida. Podemos recibir su hablar y su vida. Y eso se nos dice de una manera muy clara. Hay un mandamiento que nosotros debemos amar unos a los otros, así como Él nos amó. Y esa es la vida de la iglesia. Ese es el vivir que nosotros necesitamos. ¿Por qué? El Señor dejó muy claro, el mundo nos aborrece, así como persiguió al Señor. También nos persigue. Ese mundo aborrece al Señor, aborrece al Padre. No versículo 23 diz: quem me odeia, odeia também a meu Pai. E por isso o mundo Y ahí dice, nos por eso, odeia, quien porque aborrece a nós mi somos Padre, dos. me aborrece a mí, y aborrece también a los que me aman, y nosotros amamos al Señor, somos de Él. Y ahí concluye en ese capítulo 15, Que ele precisava ir para que o Consolador viesse. que Él necesitaba ir, Ele partir indo para que el e Consolador enviando o viniese, Consolador. y Él enviando al Consolador. E nós iremos receber o Nosotros Espírito da habríamos de recibir el Espíritu de verdad. verdade. E nós recebendo o Espírito Y nosotros da recibiendo el verdade, Espíritu de verdad, nos tornaríamos testemunhas do Senhor. nos volveríamos testigos del Señor en este mundo lleno de odio, lleno de muerte. Nós fomos chamados Nosotros fuimos para dar llamados vida e manifestar para dar vida y manifestar el amor.
Alabado sea el Señor. Ese versículo 26 de Juan 15 da un punto muy importante. A mí me gustaría que pudiéramos prestar atención, hermanos. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y luego dice, y vosotros daréis testimonio también. Entonces, lo que necesitamos ver acá es que el Espíritu es el Espíritu Santo. Ese Espíritu es el Consolador. El Espíritu, la palabra aquí dice claramente, el Señor Jesús dice claramente, ese dará testimonio de mí. El Espíritu siempre va a dar testimonio de Cristo. Siempre va a exaltar a Cristo. Siempre va a mostrar quién es Cristo. El Espíritu nunca va a exaltar a un hombre. Hermanos, ¿están comprendiendo? Es por eso de que cuando nosotros oímos a alguien exaltando un hombre, nos sentimos mal interiormente, ¿verdad? Más, ¿por qué nos sentimos mal interiormente? ¿Por qué? Porque eso no va con el Espíritu, no es compatible, porque el Espíritu da testimonio de Cristo. Hermanos, ¿comprenden eso? Es algo muy, muy importante. Nosotros sabemos que alguien está en el Espíritu o habla palabras del Espíritu cuando vemos la palabra que da testimonio del Señor, de quién Él es, de su naturaleza, de su obra, ¿verdad? De su propósito divino. Ese es el Espíritu. Miren, el Espíritu da testimonio. Y si el Espíritu da testimonio de Cristo, ese Espíritu hace de que nosotros también demos testimonio. Eso está en el versículo 27. Y vosotros daréis testimonio también. Debemos dar testimonio de Cristo. Essa maneira de você perceber, maneira de você identificar. La manera de identificar si usted, miren, si el hablar de alguien está o no en el Espíritu, porque el Espíritu, el propio Señor dice, ese dará testimonio de mí. Y ahí en el capítulo 16 se nos dice lo siguiente. En el capítulo 16, versículo 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Él había hablado para los discípulos de que el mundo los perseguiría, los odiaría. Y el Señor dice, yo les estoy diciendo estas cosas para que ustedes no se escandalicen, no tropiecen. Y el versículo 2 dice, os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que os rinde servicio a Dios. Aquí nos es dicho una cosa muy clara. Y en el versículo 3 dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. El Señor estaba hablando con los discípulos en aquella última noche con ellos. Él estaba preparando a los discípulos para las cosas que habrían de venir. No fue el imperio romano que fue a buscar a Cristo, perseguirlo, detenerlo. No, fueron los religiosos. Fueron aquellos que estaban pensando en dar culto a Dios. Hermanos, ¿comprenden? Eso es lo que más duele. El mundo simplemente nos odia y todo bien. Podría odiarnos y todo bien. Más cuando vemos personas que no, miren, en nombre de Dios persiguen, eso es lo que más duele. El Señor estaba preparando a los discípulos para eso. Hermanos, por eso, si sucede, tenemos que saber, ya sucedió antes con el Señor.
Entonces, no necesitamos quedar escandalizados. Esa palabra escandalizar en el idioma original es tropezar. Entonces, no debemos tropezar. En el versículo 1 dice, os he dicho estas cosas para que no tropiecen. Entonces, cuando usted experimente eso, amado hermano, amada hermana, no tropiece. Eso sucedió con el Señor y va a suceder también con nosotros. Entonces, lo que necesitamos ver ahora en el versículo 4, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Amados hermanos, amadas hermanas, nosotros vimos una cosa. El Señor murió. El Señor resucitó. La iglesia fue engendrada, producida. En el inicio, la vida de la iglesia estaba todo bien, en paz. Mas después comenzó una gran persecución, ¿verdad? ¿No fue así? Los cristianos fueron dispersados y ellos sufrieron. Después vino la persecución del Imperio Romano. Tantas cosas. Todos esos apóstoles, esos 12, solamente Juan no fue martirizado. Todos los otros fueron martirizados. Ellos se rindieron, se excusaron. No. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús los había preparado para eso. Entonces, sepan una cosa. Aquí hay un principio espiritual muy importante. Que el Señor, por medio de su hablar, siempre nos prepara para las cosas que sucederán en nuestras vidas. Hermanos, ¿están comprendiendo? Nosotros no sabemos lo que vendrá en adelante, mas lo que estamos oyendo hoy es para prepararnos para lo que vendrá. Miren eso. Nuevamente, vamos a volver a lo que está en el capítulo 16, versículo 1. Mas os he dicho estas cosas para que no tengáis tropiezo. Para que no tropiecen, para que no se queden escandalizados. ¿Cómo puede sucederme esto? Aún, hermanos, miren, aún más, dice en el versículo 4. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os los había dicho. Hermanos, por eso es tan importante nosotros guardar la palabra de Dios. Nosotros recordamos lo que el Señor habló, recordamos lo que el Señor depositó en nosotros, porque eso es para prepararnos para las cosas que vendrán. Y cuando las cosas sucedan, nosotros poder decir, alabado sea el Señor, porque el Señor ya me había hablado, ya había hablado con nosotros, y esa es la manera en la que Él nos prepara. Y aquí dice, esto no os lo dije desde el principio porque yo estaba con vosotros. El Señor estaba con los discípulos durante aquellos 3 años y medio. Mas preste atención, en esa última noche antes, habló muchas cosas que Él no había hablado en esos 3 años y medio. Y el Señor dice, ¿por qué? No, se los dije desde el principio. Es porque yo estaba con vosotros. Cuando el Señor Jesús estaba con los discípulos, físicamente, Él guardaba a los discípulos. Todos los ataques venían y era para Él. Mas ahora el Señor estaba yendo y esos ataques iban a alcanzar a sus discípulos. Por eso el Señor estaba preparando a los discípulos para eso. Y ahí el Señor dice una cosa muy interesante en el versículo 5. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Miren eso. Dice, ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Mas nosotros podemos ver una cosa aquí. Vamos a ver una porción. Juan 14,
Versículo 2, el Señor había dicho lo siguiente: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, los discípulos aquí, Pedro antes en una porción anterior, en Juan 13:33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Si usted mira eso aquí, Pedro ya había hecho la pregunta: Señor, ¿a dónde vas? Mas ¿por qué el Señor dice aquí en Juan 17:5? Juan 16:5. Pero ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? ¿Por qué? Porque primero, la pregunta que Pedro hizo era una pregunta totalmente en el concepto humano. Cuando él estaba hablando, ¿a dónde vas?, él estaba diciendo, refiriéndose a un lugar geográfico. ¿Entienden? Él estaba pensando. Pedro decía, ¿a dónde vas a ir? ¿Vas a salir del país? ¿A dónde vas? ¿Entienden lo que quiero decirles? El concepto humano, cuando él preguntó, ¿a dónde vas?, era para ese lugar. Era un lugar geográfico. Cuando Juan, miren, en Juan 14:2 dice el Señor de que iría a la casa de su Padre a preparar lugar, ninguno de ellos preguntó, ¿qué asunto es ese de la casa del Padre? ¿Qué quiere decir eso? Él estaba hablando de algo espiritual y ellos no entendían y por eso ni preguntaron. Y Tomás, en Juan 14:5, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ellos habían comprendido. ¿Es así? No, no comprendieron, más preguntaron más para intentar comprender. No, tampoco. Ese es un problema que nosotros también tenemos. Muchas veces, cuando es compartido algo espiritual, nosotros no entendemos. Y ahí se queda, simplemente. ¿Usted ya tiene experiencia así? Se queda ahí esa palabra. ¿Por qué no se pregunta más si no se entendió? Yo no estoy hablando de que ustedes tienen que preguntar públicamente, mas puede preguntar a algún hermano, hermano, yo no entendí esto bien, ¿me puedes explicar, por favor? Nos quedamos satisfechos no comprendiendo y por eso no crecemos espiritualmente. Es muy importante. El Señor estaba aquí dando una provocada en sus discípulos. Les estaba provocando. Ellos no reaccionaban. Él se estaba yendo. Ustedes no me preguntaron a dónde voy. Más presten atención. Eso que Él está hablando es en el sentido de decir, ustedes están pensando en qué lugar físico yo estoy yendo. Mas si ustedes no están comprendiendo lo que estoy hablando, porque alguien no le dijo, Señor, habla de una manera muy clara lo que va a suceder contigo. Nadie dijo eso. Mas vemos en el versículo 6, vemos acá. Voy a leer de nuevo el 5 y el 6.
¿A dónde voy? Ninguno pregunta a dónde yo voy. Nadie me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Entonces, si ustedes hubieran comprendido, ustedes no estarían tristes. Miren, ¿para dónde voy? No pueden saber, eso no fue hablado la semana pasada. Fueron 2 semanas, si me acuerdo bien, miren. ¿Por qué están tristes? Dice el Señor. Por el contrario, porque yo les he dicho esto, tristeza ha llenado vuestro corazón. No están comprendiendo lo que yo estoy hablando. Ustedes no saben lo que va a suceder. De espectacular. Claro, yo voy a morir, voy a pasar eso ahí, mas ustedes tienen que saber de que eso es por el bien de ustedes. Y ahí él dice así. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Aquí podemos ver. El Señor dice, yo me voy, mas tienen que quedar alegres, porque el Consolador vendrá. Ahí Él dice algo más. Vamos a leer nuevamente el versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador, no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Si yo voy a enviar al Espíritu. Claro, para nosotros hoy es sencillo, sabemos lo que sucedió y conocemos el valor del Espíritu, más para los discípulos en aquel momento. Era muy difícil comprender por qué, porque ellos tendrían algo nuevo, algo diferente, cosa que nunca había sucedido antes. Ahí tenemos el versículo 8. 8, 9, 10 y 11. Que realmente es algo tremendo y maravilloso, que muestra lo que el Espíritu habría de hacer. Dice así. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Del pecado, ¿por qué? Por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de justicia, de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ver? Necesitamos ver lo siguiente. Cuando el Espíritu viene, el Espíritu hace algo y el Señor dice claramente, y aquí está todo, el Evangelio. El Espíritu va a convencer al mundo de pecado. Va a mostrar de que están en el pecado. Va a trabajar de tal forma de que las personas vean, yo soy un pecador. Yo necesito de la salvación, yo necesito del Señor. Esa es la obra del Espíritu. Más convence al mundo del pecado. Entonces, ese es el primer punto. En el versículo 9 dice, de pecado, por cuanto no creen en mí. El pecado entró por medio de Adán. ¿Verdad? Ahora, la única manera de ser liberados del pecado es por medio de creer en el Señor. Ok, tenemos ahí el pecado, y ahí. El segundo versículo dice, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Eso quiere decir que el Espíritu va a mostrar para las personas lo que Cristo hizo. Él cumplió toda la justicia de Dios. Y la señal de que Él fue aprobado por Dios fue su resurrección. Correcto.
De la justicia, porque voy al Padre y no me veréis más. ¿Por qué Él volvió al Padre? Porque Él fue aprobado, cumplió toda la justicia. Y a nosotros nos cabe, nos resta creer en el Señor. Ustedes saben, el mayor pecado que existe es no creer en el Señor. Ese es el mayor pecado, no creer en el Señor. Por eso en el versículo 9 dice, del pecado, porque no creen en mí. Entonces tenemos la cuestión del pecado. Nosotros tenemos la justicia que Cristo cumplió, porque nosotros creemos en Él. Y otra cosa es que el Espíritu también va a convencer es del juicio, porque el príncipe de este mundo ya está juzgado. Eso quiere decir que vamos a mirar paso a paso el Evangelio. Él nos convence del pecado. Yo veo que soy un pecador. Yo necesito de la obra de redención. El Espíritu me revela, me convence de la justicia, de que Cristo cumplió la redención. Fue aceptado por Dios. Y yo tengo que creer en Él para que Él se vuelva mi justicia. Mas también yo tengo que ver el tercer paso, que es que si yo no creo en el Señor, yo seré juzgado, así como príncipe de este mundo, así como el diablo será juzgado. Entonces, amados hermanos, amadas hermanas, nosotros podemos ver que el Espíritu siempre va a hacer ese tipo de trabajo. Nosotros tenemos que comprender. El Espíritu da testimonio de Cristo. Ya vimos eso. El Espíritu convence al mundo del pecado, de la justicia y del juicio. No somos nosotros quienes convencemos. Predicar el Evangelio es nosotros traer Cristo para la persona. Y es el Espíritu que va a convencer. Nosotros no conseguimos convencer a nadie. Muchas veces nosotros creemos, yo estoy en lo correcto. Y nadie consigue convencernos de lo contrario. Mas lo que estoy haciendo no es de acuerdo a la palabra de Dios, mas creo que estoy en lo correcto. Solo el Espíritu puede convencerme. Por eso cuando predicamos el Evangelio, tenemos que orar para que el Espíritu venga a convencer. Ningún hombre consigue convencer. Y la acción del Espíritu, eso es muy importante. Eso convence al mundo del pecado, de la justicia y del juicio. Esos tres aspectos tienen que estar en el Evangelio y tienen que ser la experiencia de todo convertido. Todo convertido sabe, yo soy un pecador. Todo convertido sabe y tiene que saber de que Cristo murió por mí, cumplió la obra de redención. Cristo me llevó al juicio. ¿Correcto? La conversación a media boca, miren. A mí me gusta Jesús. Es bueno gustar de Jesús. Yo no soy pecador y me gusta Jesús. Muchos dicen eso. ¿Eso sirve de algo? ¿Salva a alguien? No, no salva. Si el Espíritu trabaja en mí, me convence del pecado, de la justicia y del juicio. Es muy importante. El Señor estaba mostrando a los discípulos lo que es el Espíritu, lo que el Espíritu haría. Y es por eso de que nosotros necesitamos saber una cosa. El Señor habló para los discípulos. Ustedes están tristes porque yo hablé estas cosas. Ahí en el versículo 7. Porque si yo no me voy y no envío el Consolador, Él no vendrá. Entonces, el Señor estaba hablando para los discípulos
Es por el bien de ustedes que yo me voy. Y ahí nosotros necesitamos comprender qué es lo que los discípulos pasaron de ahí en adelante. Ellos vieron al Señor ser apresado, aprendido. Ellos decidieron, ¿será que dijeron? Él dijo que era por nuestro bien. Esto fue por nuestro bien. Jesús fue preso 2000 años atrás. Fue para su bien, fue para mi bien. Yo necesito comprender la obra del Señor. El Señor sufrió, fue torturado, fue por mi bien. ¿No es así? Él fue ridiculizado, fue condenado a muerte, fue por mi bien. Él murió y fue por mi bien. El Señor dice entonces, yo hablé de que iría a partir, mas ustedes están tristes, mas yo les digo la verdad. Les conviene de que yo vaya. Es conveniente, alabado sea el Señor. Porque Él fue, y hoy podemos disfrutar de la salvación. Y ahí el versículo 12 dice así. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Eso muestra de que el Señor aún tenía muchas cosas, aún en su corazón. Eso quiere decir que aún el Señor habría de hablar otras cosas, que Dios iba a hablar muchas otras cosas. Ahí es que nosotros vemos, después de su muerte y resurrección, el Espíritu vino y el Espíritu también inspiró a los demás autores de los libros, de las epístolas del Nuevo Testamento. Son las otras cosas que aún el Señor deseaba hablar. Gracias a Dios. Miren eso. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Presten atención a ese versículo 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esa es la acción del Espíritu. Por eso tengo que estar en el Espíritu. Yo tengo que usar mi Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu va a guiarme a toda la verdad. Y aún más, dice así, no hablará por su propia cuenta. La versión revisada y corregida. Dice así, mas cuando venga aquel Espíritu de verdad, Él os guiará en toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, mas dirá todo aquello que haya oído y os anunciará lo que ha de venir. El Espíritu, Él no habla de sí mismo, Él habla de Cristo. Hermanos, ¿comprenden? De nuevo, reforzando aquel punto que hablamos, que Él no da testimonio de sí mismo, mas sí da testimonio de Cristo. Quien está en el Espíritu no queda hablando de sí mismo, exaltándose. Hermanos, ¿comprenden? Esa es una lección espiritual para todos nosotros. Él dirá todas las cosas que habrá oído y os anunciará las cosas que han de venir. Y Él dice aquí, Él me glorificará, porque ha de recibir de lo que es mío. Tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu nunca va a glorificar a un hombre, siempre va a glorificar a Cristo. Correcto. Aquí lo dice claramente, está escrito. Él me glorificará.
Isso é uma séria advertência para todos nós. Esa es una seria advertencia para todos nosotros. Se o Espírito age em mim, Si el Espíritu se o actúa en Espírito mí, me usa, si el Espíritu me usa, ele vai me usar para glorificar Cristo. Él va a usarme para glorificar a Cristo, no glorificarme a mí mismo. Nunca un hombre, Sempre Cristo. mas siempre Cristo. Essa é uma lição para nós. Porque Esa es una lección para nosotros, porque de vez en cuando hacemos alguna cosa y sale bien, cheio de si, llegamos nosotros a estar llenos de orgullo, felices. ¡Ah, qué maravilla! peguei essa Wow. revelação. Gané esta revelación, o hice esto, qué bueno. Então, Entonces, amados irmãos, amadas irmãs, amados hermanos, amadas hermanas, é muito importante conhecer. es muy importante conocer el Espíritu y cómo el Espíritu actúa, cómo actúa este Espíritu. Y vamos a ver esos puntos nuevamente. É de Cristo. Él da testimonio de Cristo. El Espíritu siempre va a dar testimonio de Cristo. ¿Qué va a hacer el Espíritu? El Espíritu va a convencer al mundo del pecado, de la justicia y del juicio. El Espíritu siempre va a guiarnos a toda la verdad. Él no hablará por sí mismo, ni de sí mismo. No hablará por su cuenta, mas dirá todo lo que habrá oído y os anunciará las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Nosotros podemos ver el Espíritu, entonces, tiene algo por hacer en nosotros. Y necesitamos también comprender una cosa, queridos hermanos, queridas hermanas. No vamos a quedar muy atentos, presos en la esfera humana. Vamos a preguntar para el Señor las cosas que no comprendemos. El Señor provocó a los discípulos aquí. Ustedes no preguntan a dónde vas. Ustedes preguntaron más en una esfera humana, creyendo que estaba yendo a algún lugar geográfico. Estaban preocupados por lo que iba a suceder con ustedes. Ustedes no se estaban preocupando con qué iba a suceder conmigo, que yo iba a pasar, porque era necesario yo pasar por eso, porque eso va a ser para el bien de ustedes. Tenemos experiencias que pasamos y pasamos algunas dificultades, ¿verdad? Tribulaciones, cosas difíciles. Y ahí nos preguntamos, Señor, ¿por qué tal cosa sucedió? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Mas la palabra de Dios nos dice que lo que pasamos es para nuestro bien, que son pruebas para nosotros, para ser aprobados. Nosotros quedamos muy presos en una esfera aún que es terrenal y no preguntamos más para el Señor. Señor, ¿por qué yo estoy pasando esto? ¿Será que es porque no me amas? La palabra ya dice de que le ama a usted. Usted tiene que preguntar ese aspecto. No. Señor, ¿para qué es? Y el Señor ciertamente va a responder a cada uno, mostrando que en el final es para que Él tenga la victoria y sea glorificado en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque esa es la acción del Espíritu. El Espíritu da testimonio. ¿Quién es el Señor?
Hermanos, ¿están comprendiendo? Espírito vai testemunhar em nosso interior. Senhor te ama. ¿Será que el Señor me ama? El Espíritu va a dar testimonio. El Señor le ama, hermano. El Señor le ama, hermana. Correcto. Es Vai así. convencer do meu Y ahí pecado. va a convencerme de mi pecado. Vai convencer da minha situação. Va a convencerme de mi situación para que yo acepte lo que el Señor preparó para mí. Isso me libertará do juízo. Não é verdade? Eso me libertará del juicio, ¿verdad? O Espírito vai me guiar El Espíritu va a guiarme. e ele vai sempre falar mais e mais de Cristo para mim. Y ese Espíritu va a hablar siempre más y más de Cristo para mí. Ele diz assim, ele me glorificará. Él dice así, porque há de receber me glorificará, e vos há de anunciar. porque habrá de recibir de lo mío Acredita que y você os lo anunciará. ouviu tudo Usted que o cree, Espírito puede tem creer de que Él para você? ya escuchó todo lo que el Espíritu tiene para anunciarle. Usted Tudo? ya recibió todo. Agora eu já recebi tudo. Ah, Não ya tem recibí nada. todo, ya no hay nada más. Dessa maneira, ¿Usted cree que es você así? sabe, o ¿O usted Espírito sabe ainda tem que el muita Espíritu coisa tiene para aún falar? muchas cosas para hablar? Mas nós buscamos, nós estamos Mas abertos, buscamos, estamos abiertos, precisamos estar. necesitamos estarlo. Amén. Então, você olha a preciosidade de João 16. O Senhor Entonces já puede ver la preciosidad de deixou Juan claro, ó. 16. El Señor ya dejó muy claro. Quando eu estava Yo me com voy. vocês, a coisa vinha toda sobre mim. Cuando estaba con ustedes, todo venía sobre mí. Ahora estoy A yendo. coisa vai cair sobre vocês, mas La vocês cosa vão ahora ter o va a ser Espírito. vuestra. Ustedes van a tener que encargarse de eso, más el Espíritu va a estar con ustedes. Va a guiarles, orientarles y guardarles, Não é isso? Vocês protegerles. serão minhas testemunhas. Y ustedes serán mis testimonios, mis testigos. Irmãos, essas palavras são para nos preparar. Hermanos, esas palabras son para prepararnos para el futuro. O Senhor preparou os discípulos para o futuro. El Señor preparó a sus discípulos para el futuro y nos prepara también para el futuro. Amén. Jesus é o Senhor. Continuamos numa próxima oportunidade. Jesús es el